Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a esta nueva entrevista ahora a quemarropa de alguien que ha tenido esa actitud, a quemarropa, con las falencias del poder, siendo solo y minoritario en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entrevista que se emite y se sube regularmente a través del periódico digital Ecuador en Vivo, y esta vez se va a referir a cómo uno no es ninguno, a cómo uno puede hacer mucho si toma en serio la tarea que se promete y enfrenta los riesgos que eso significa. Esta es la labor que ha cumplido nuestro invitado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue una figura nueva, incluida en la Constitución, planteada como quinto poder para facilitar todo esto que se denominó rimbombantemente participación social y que ha sido confiscación de puestos por parte del Ejecutivo. Si alguien lo ha denunciado, es David Alejandro Rosero Minda, quien es ingeniero en Administración de Empresas y Marketing, líder popular de larga trayectoria, sobre todo en Imbabura. Llegó a ser vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y ha militado siempre en corrientes de izquierda, motivo principal por el cual Correa con frecuencia lo ha estigmatizado como del MPD, para no tener que objetar sus principales argumentos en contra de lo que en el Ecuador es un poder total. Eso lo vamos a revisar enseguida. Bienvenido, consejero Rosero, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos. Un saludo cordial a toda la audiencia. Empecemos por lo último. Usted se bajó a 2 de los 5 aspirantes que había impugnado y que querían ingresar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo lo hizo? Sí, bueno, el concurso, entre comillas, para renovar a 7 consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organizado por el CNE, es un fiasco total. Es un proceso ilegítimo y totalmente lleno de una serie de irregularidades y procesos poco transparentes. En ese contexto... Vamos en orden, David. Nada de eufemismos y de hablar las cosas a medias. Procesos poco transparentes, irregularidades. Así es. ¿Esto es o no es ilegal? Es ilegítimo y también es irregular desde el punto de vista constitucional. Esa no es mi pregunta. Una cosa puede ser ilegítima y puede ser legal. Una cosa puede ser irregular y puede ser legal. ¿Es ilegal? En este caso es ilegal e inconstitucional. Pruebe por qué es ilegal. ¿Por qué razón? Hace más de 2 meses se cerraron las postulaciones para inscribirse como consejero de participación ciudadana ante el Consejo Nacional Electoral. De paso, estamos grabando este programa martes 13 de mayo. Así es. Y se hace más de 2 meses. El CNE... Antes de marzo. Así es, el 5 de marzo se cerraron las postulaciones. ¿Ya? Juan Pablo Pozo y los consejeros del Consejo Nacional Electoral no han publicado las carpetas, las hojas de vida de los expedientes de todos y cada uno de los postulantes que se ubicaron en este concurso público. ¿Debían hacerlo? De acuerdo al artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información y el artículo 18, numeral 2 de la Constitución y también el artículo 207 de la Constitución, la información es pública de entidades y también el acceso de los ciudadanos. Cuando yo tuve la oportunidad de participar... Una cosa es que la información sea pública, otra cosa es que haya la obligación de publicarla. No es lo mismo. La obligación está en la Constitución, en el artículo 18, numeral 2 y también en la nota IF. Cuando yo tuve la oportunidad ¿Pero de eso participar, obligaba a Pozo a publicar las carpetas? Es, porque es un concurso público, no es un concurso secreto. Y sobre todo, cuando usted se somete a los procesos de impugnación, que hay una etapa de impugnación donde la ciudadanía participa, la ciudadanía no puede impugnar si no conoce qué los postulantes colocaron. ¿Se hizo así antes, David? En todos los concursos. ¿En todos los concursos? En todos los ¿En cuáles, por ejemplo? En el proceso donde nosotros ganamos como consejeros de participación ciudadana. En los concursos del fiscal, del CNE, del Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público. Este es el primero en que no lo hacen. Es el único concurso que ha violentado la Constitución y la ley. ¿En ese aspecto o en otros más? Este es uno de los aspectos. Uno. En ese sentido, ante la opacidad de este proceso, nos vimos en la obligación de ir hasta la Contraloría General del Estado a solicitar uno de los requisitos para ser consejeros y que cumplían los postulantes.
Ese requisito se denomina tener probidad notoria en el manejo adecuado de fondos públicos, en la administración de recurso público de los fondos del Estado. Y nos encontramos con algunas novedades. Primero, antes de proseguir, si no eran públicas las carpetas, ¿cómo fue a pedir usted información de gente que no sabía que era postulante? Nosotros teníamos la lista de todos los postulantes que emitió el CNE, solo los nombres, pero no las carpetas. Bajo esa información fuimos a la Contraloría ante ¿Cuántos fueron esos postulantes? Ante la falta de transparencia. Se inscribieron 242, es decir, 500% menos que hace 5 años cuando yo tuve la oportunidad de participar. ¿Y admitieron? Y se admitió alrededor de 120, ya en las últimas etapas. Entonces, o sea, esos eran los que después del 5 de marzo eran admitidos a las 2 siguientes fases. Así es. Calificación de sus carpetas y la prueba. Y luego carpeta. Y luego Usted fue a la Contraloría ¿y? Y nos dieron la información de los certificados de responsabilidades de todos los postulantes y se encontró novedades en 5 de ellos. Una de estas personas era miembro de la comisión, de la tristemente célebre comisión 30 de septiembre, Diego Guzmán, que con una calidad moral cuestionable, de acuerdo a los documentos de Contraloría, no solo que tenía, de acuerdo a este documento, indicios de responsabilidad administrativa culposa, civil culposa, sino hasta indicio de responsabilidad penal. Y en ese sentido, al igual que otros 5 ciudadanos, fueron denunciados por mi persona ante el Consejo Nacional Electoral para que Juan Pablo Pozo haga algo. En este país, todo el mundo es inocente, hasta que en sentencia se declara lo contrario. Pero este es un documento que tiene ¿Indicios? que estar... ¿Indicios sí, son eso? Sí. ¿Sospechas de que puede estar incursos en esos delitos? Pues no significa que ha cometido esos delitos. Este es un documento que debe estar en blanco para poder participar como consejero de participación. Porque tiene que tener probidad notoria en el manejo adecuado de fondos públicos. ¿Dice quién que debe estar en blanco? El reglamento, que aprobó el mismo CNE y también la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que fue aprobado por una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. O sea, quien aparece con indicios simplemente en Contraloría, ¿pierde la condición de probidad notoria? No solo con indicios de responsabilidad civil administrativa, sino también penal. Y en ese sentido, nosotros señalamos esto al Consejo Nacional Electoral porque ese es uno de los requisitos para participar. ¿Usted encontró eso en el caso de Diego Guzmán y en qué otros casos? En otros casos también, en el caso de María Luisa Mesa, en el caso de Manuela Covacango, en el caso de Jenny Mero Oña y de Jorge Huamán. ¿Estos 5 estaban vinculados al Ejecutivo de alguna manera? Así es, bueno, varios de ellos es conocida su vida pública dentro del gobierno. ¿Los 5? Yo diría, de alguna manera tenían compromiso, vínculo, afinidad, afecto, participación. Así es, como funcionarios de ¿Y qué ocurrió con los 5 que usted cuestionó? 3 salieron del proceso. ¿Qué son? Que fueron Diego Guzmán principalmente y 2 ciudadanos más, en el caso de Jenny Mero y también María Luisa Mesa. Pero por decisión de ellos, renunciaron a participar, no porque primero el CNE renunció los descalificó. y los otros 2 no fueron admitidos por el Consejo Nacional Electoral en la siguiente etapa. O sea, el único que tuvo algo de sensibilidad ahí fue Diego Guzmán. Me parece que no le quedaba más alternativa porque las pruebas eran contundentes desde el punto de vista... Diego Guzmán tenía un excelente récord como funcionario público. Él estuvo mucho tiempo a cargo, si no me equivoco, fue el FICE, del Fondo de Inversión Social de Emergencia. Así es. Con excelentes resultados. En el gobierno de Alfredo Palacio. Por eso lo observa justamente la Contraloría General del Estado y por otros temas más. Ahora, la Contraloría observa una cantidad de cojudos, perdón que use la palabra, ¿ya? Que se dejan observar para hacer que finge su papel. Y a los grandes peces permite que rompen las redes. O sea, una observación de la Contraloría no necesariamente es una inculpación creíble. En todo caso son los papeles que se necesitan, ¿no?, para ser consejero, y en esta situación puntual no es la única situación anómala desde ese punto de vista. ¿Qué otras hubo? Aparte de la falta de publicación de las carpetas, que es una falta de transparencia. Esta es otra, 2. Hay estos temas de Contraloría y también la forma en cómo se calificaron las carpetas por el Consejo de Participación. Se lo hizo entre 4 paredes, sin veeduría, sin observatorios, sin medios de comunicación. Maullé y compañía lo hizo de esa forma. ¿Cómo se calificaron las 120 de los postulantes que fueron admitidas, o se refiere a la fase posterior? ¿Cómo se las calificó sobre méritos, 50? A los méritos. A los méritos. Se los calificó entre 4 paredes, sin vigilancia, sin veeduría, sin medios ¿Debía hacerse eso con vigilancia? Hay una veeduría acreditada. ¿Qué es?
la que acreditó el propio Consejo Nacional Electoral. Son veedores ciudadanos que tienen que vigilar todas las fases del concurso. Estos que integran Andrés León, Jorge Acosta, Ese es Fausto un Camacho, Ese es un observatorio. Así es. ¿Cuál es la veeduría acreditada? Son ciudadanos cuyo ejercicio al registro del CNE acudieron para ejercer su derecho. ¿La hubo para social. este proceso? Existe. Ellos también han planteado denuncias. Lo que pasa es que no se han visibilizado, pero también lo ha hecho el observatorio como un ejercicio autónomo. ¿Y no los llamaron a ellos a la fase de calificación de carpetas? No, ni siquiera a los veedores propios acreditados por el CNE, tampoco a los medios y menos aún al observatorio. En lugar de eso, más bien el CNE ha perseguido y ha enviado a la Fiscalía para que se investigue a quienes denuncian estos presuntos actos irregulares, ¿no? El CNE es, y ojo con esta parte, quien califica y acredita a quienes los van a juzgar a ellos en las veedurías. En la práctica, el Consejo Nacional Electoral es un organismo ilegítimo. El actual. El actual. ¿Por qué razón? Porque se dio mediante un proceso que no tuvo transparencia desde el punto de vista jurídico, académico, pero también que determinó a la semana siguiente de que Paul Salazar fue elegido presidente, un cambio por peleas en las fracciones internas. ¿Y ese cambio fue ilegal? ¿No era absolutamente normal que Salazar diga, sin justificar por qué, depongo mi presidencia y que lo nombren a Pozo? Desde el punto de vista de la acción jurídica, ellos pueden solicitar una reconsideración, siempre motivada, en función de por qué se hace. ¿Fue ilegal porque no hubo motivación? Bueno, desde el punto de vista de una actitud bastante sospechosa, bastante dudosa. ¿Por qué razón? Porque pero ¿hubo o no motivación en el pedido de Salazar de que se reconsidere su nombramiento? Solo se dijo que se reconsidere, no hubo una no argumentación legal. Entonces es ilegal. ¿Por qué se realiza esa situación? Esto es, como ustedes ven, una cadena de ilegalidades interminables, increíbles, que motivan de mi parte una serie de interjecciones que no puedo repetir, para representar mi sorpresa y mi indignación. Ojalá nunca dejemos de sorprendernos e indignarnos. Pero que es apenas uno de los múltiples episodios que ha vivido David Rosero como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno. Vamos a seguir con este y con más. Porque es necesario indagar un poco más en esto de la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nuevo, ya que al paso que vamos con las ilegalidades y violaciones que ha denunciado David Rosero, los atentados a la Constitución, pueden acabar en este organismo como acabó el CNE. Es decir, el CNE ahora tiene 5 de 5 del gobierno. Antes eran 3 de 5 del gobierno. Los CNE, que se llamaban TCE, Tribunal Supremo Electoral, que tanto combatimos, quienes sí la rompimos contra la partidocracia, eran más democráticos, eran más representativos. Tenían un miembro de las 7 fuerzas políticas más votadas. Y entre ellos había algún grado de control, de neutralización, de crítica, de contrapeso, de balance. Se acabó. Y lo mismo quieren hacer con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del cual sale ahora David Rosero y en donde ha habido otra vocal, otra consejera independiente, que es Andrea Rivera. Usted me dijo, David, que fue irregular también la forma en que calificaron las carpetas. ¿Por qué? Bueno, aparte que no estuvo la veeduría allí. Ese es uno de los principales aspectos, porque el siguiente es que prácticamente esta comisión de apoyo dirigida por Maullé y compañía se convierte en una especie de juez a la sombra de este concurso, porque evidentemente al calificar las carpetas entre 4 paredes, muchos no conocen si esos parámetros de calificación tienen condescendencia, con una vara se mide a los vinculados con el gobierno y con otra vara a quienes no tengan el mismo pensamiento. ¿Usted cree que hicieron eso o sabe que hicieron eso? Bueno, tengo mis dudas, pero lo concreto, lo específico es que lo hicieron entre 4 paredes. No hubo una evidencia en función de que esté presente la veeduría ciudadana, menos aún el observatorio o los medios de comunicación. El observatorio ha denunciado que se sobrecalificaron los méritos de algunos postulantes del gobierno y cuando no podían subir calificaciones como las de Edwin Jarrín, que tuvo 43 sobre 50, en cuanto a méritos de la carpeta, se las subieron
en las pruebas que se rindieron. ¿Qué opina de esas pruebas con 2000 preguntas, entre las cuales había una serie de varias respuestas correctas, algunas sin ningún tipo de respuestas correctas y otras con respuestas absolutamente inciertas, que se prestaban para cualquier tipo de interpretación de los evaluadores? Eran preguntas subjetivas, Carlos. Por ejemplo. Evidentemente habían preguntas que o tenían 2 o 3 respuestas o que podían dar a la objetividad. No tengo ahora en la memoria una, pero el hecho concreto es que esto fue planificado de forma maquiavélica desde el punto de vista de quién hizo las preguntas. ¿Quién hizo las preguntas? No necesariamente los catedráticos. Muchas otras denuncias apuntan a que quien elaboró todas esas preguntas tuvo una supervisión de esta acción, de este grupo a la sombra que yo he señalado, ¿no es cierto? Que lo dirige René Mollet. Mire, realmente... René Mollet se presta para eso. Terminar como delantero del FADI y de la Izquierda Democrática para terminar de aguatero del partido de gobierno es realmente triste terminar una vida así, ¿no? ¿Ese es el rol que él está cumpliendo allí? Y no solo ese, sino el perseguir a quienes denuncian estos actos irregulares. Él ha planteado a la justicia una indagación contra el observatorio. Es decir, los pájaros del CNE contra las escopetas que han venido denunciando todo esto. Aquí hay una situación bastante clara. Esto lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral es bastante escandaloso, pero se suma al ilegítimo proceso de selección de los actuales miembros del CNE y lo que ha sucedido con Yes Unidos, con la negación de las consultas populares, con los pedidos de revocatoria del mandato, que usted mismo los impulsó ya a nivel nacional, pero también a lo que ha hecho una mayoría de consejeros al interior del organismo, es decir, la designación del fiscal, del defensor del pueblo, del anterior Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, de los superintendentes, es totalmente unos procesos irregulares, sin transparencia. Todos y cada uno de ellos, de los que he mencionado. ¿Por qué el del fiscal? ¿Por qué razón? El del fiscal, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué razón? El fiscal que ganó auténticamente el concurso se llama Juan Bisuet. Y en segundo lugar quedó Antonio Gagliardo, el actual miembro de la Corte Constitucional. Chiriboga estaba abajo del 10º puesto. Esa es la realidad. En una sabatina, a mitad del concurso, el presidente declaró que el fiscal ganaba por los 8 costados, el actual. Y esa decisión se transformó y se materializó luego cuando una mayoría y una comisión de selección hicieron una serie de artilugios para colocar a uno de los últimos como primero. ¿Artilugios como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo ¿Cuáles eran las maniobras? El tema de las notas, el tema de las calificaciones. Chiriboga sacó 34 sobre 50 en la prueba de méritos. 34 sobre 50 equivale a una pérdida de año para un estudiante si se sacó una regla de 3. Y obviamente en el tema de las carpetas. El caso de Carlos Ochoa es más escandaloso todavía. Él ni siquiera participó en un concurso de méritos. Él entró por la ventana a la Superintendencia de Información y Comunicación. ¿Cómo fue eso? Una terna del presidente, 5 de 7 alzamanos votaron, nosotros denunciamos 2 inconstitucionalidades. ¿Usted, Carlos, conocía que en la ley de comunicación no existen requisitos para ser un superintendente de comunicación? Esos requisitos, de acuerdo a la 213 de la Constitución, deberían estar en la ley de comunicación, no existe. Esa es una primera irregularidad. Y la segunda, que la Constitución en el 232 prohíbe el conflicto de intereses. Todos conocemos quién es Carlos Ochoa y el conflicto que tenía para, siendo ente regulado, ahora se convierta en regulador. Es decir, él era un subalterno partidario, para decirlo suave, de Correa. Director de noticias de un canal que prometieron vender hace muchos años y no lo han hecho. Entonces, ¿a los superintendentes también los eligieron por vicios iguales, así? Bueno, ellos se los eligió a dedo, sin concurso. Porque ¿Y debió haber habido concurso? No, eso ya le correspondía ya al superintendente. O como el CNE eligió a los delegados en las provincias. No me refiero a los superintendentes de comunicación, sino a los otros superintendentes. También a dedo, impuestos por ternas por una mayoría de 5-2. ¿Y debía haber habido concurso? El presidente siempre habla en la sabatina de concursos, siempre habla de meritocracia, pero cuando vemos a Pedro Delgado, cuando vemos a Gabriela Rivadeneira, hoy nuevamente reelecta presidenta de la Asamblea Nacional, cuando vemos una serie de funcionarios que han ocupado altos cargos, vemos que la meritocracia se ha convertido en palancocracia. Cuando usted dice por una mayoría de 5-2, se refiere al balance que hay en el Consejo del cual usted es parte. Porque nosotros 5 elegimos correístas y 2 críticos. Así es. Pero ustedes eligen esas autoridades. Nosotros designamos al final con nuestro voto de acuerdo al artículo 208 de la Constitución. Para eso los facultaron aquí. ¡Qué enorme poder! O sea, lo que antes hacía el Congreso
lo hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero debería haber sido por concurso de méritos, no por palancocracia. El momento en que el gobierno mete la mano en los concursos, entra en crisis el proceso de designación de autoridades, porque no es los méritos, es el nivel de sumisión quien determina quién es autoridad de alto rango del Estado. El nivel de obediencia y de sumisión es el mérito, entre comillas, para hoy ocupar altos cargos. Y esa realmente es una condición violatoria y que atropella la Constitución. ¿No demuestra el hecho de que usted esté ahí exactamente lo contrario de lo que está diciendo? Usted siendo un crítico, un disidente, un manifestante de izquierda adverso a esta tesis, fue nombrado. Andrea Rivera, igual, ¿no desmiente su presencia ahí mismo lo que usted está diciendo? Voy a hacer una confesión, Carlos, que no he hecho en ningún medio de comunicación. Cuando Correa se enteró que nosotros estábamos designados, en mi caso con el mejor puntaje por el Consejo de Participación, Correa reclamó al secretario de la presidencia actual y que dirigía en ese tiempo el Consejo Nacional Electoral, y le señaló en palabras textuales lo siguiente: ¿qué hacen dos tirapiedras infiltrados en el Consejo de Participación? Y la respuesta de Omar Simón fue: agradece que no están más, porque ellos cumplen todos los perfiles, y si se hubieran postulado más, ellos controlarían el Congreso por el Consejo de Participación, por la experiencia social y el perfil social que se requiere para ser consejero de participación. Entonces, esta situación, que la hemos ganado por mérito propio, luego se tergiversó totalmente, porque el presidente ordenó en cadena sabatina que ya no quiere más infiltrados, que ya no quiere más personas que piensen distinto. Sigamos con el análisis. Como si el Consejo fuera una hacienda, cuando el Consejo de Participación es un poder del Estado que tiene que controlar al presidente de la República, a la Asamblea y a los demás poderes del Estado. Tiene que controlar al presidente de la República. El control, el Consejo de Participación. Con el control social. ¿Cómo funciona eso? Que significa mediante vedurías, mediante denuncias que los ciudadanos colocan sobre actos de corrupción. El Consejo tiene el gran poder de determinar indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal, lo que no tenía la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Pero cuando creamos una veduría para investigar los probables contratos del hermano del presidente, la respuesta del poder fue no investigar esa veduría, sino perseguir a Pablo Chambers y compañía, cuando esa veduría fue sorteada a pedido del propio presidente de la República. Ese es un ejemplo de cómo los derechos de participación han sido acanallados, a pesar que están en la Constitución, vienen siendo golpeados. Fíjese que hasta me he olvidado yo cómo funcionaba esto. Si usted no me lo refresca, no me acuerdo. Así es como debía haber funcionado el control social. O sea, ustedes crean veedurías de los ciudadanos, que y a la vez, ¿cómo se integran esas veedurías? Con ciudadanos. Pero seleccionados de acuerdo a qué proceso, a qué requisitos, a qué mecanismos. 3 básicos: estar en goce de los derechos de ciudadanía, ser ecuatoriano y no tener conflicto de intereses con el objeto observado. Es decir, no podría vigilarse el presidente con funcionarios de Carondelet. Okay. Debería tener una independencia en función de lo que se dice. Pero cuando pero eso no se prestaba a la vez para que la oposición se valga de aquello y comience un proceso de hostigamiento y reedite lo que antes se llamó la pugna de poderes. ¿No pasó la Constitución a otro extremo ahí? A que cualquier hijo de vecino que cumple esos 3 requisitos de mañana, de repente es un veedor. Y de buena o de mala fe, mañana determina que el presidente es un ladrón, y porque determina que el presidente es un ladrón, hay que abrirle un juicio. Siempre tiene que tener sustentos. La veeduría siempre tiene documentos, como lo que hizo Baltasar Garzón, y determinó que la función judicial no era independiente del poder ejecutivo, como la que hicieron otros actores sociales en el Hospital Teodoro Maldonado, que destaparon la corrupción, Carlos, hace 3 años, en el 2012, y recién se entera el presidente que hay corrupción. ¿Esa veeduría fue designada por ustedes? Por el Consejo de Participación. Todas las veedurías son acreditadas por el Consejo de Participación. ¿Todas? Así es. O sea que el Consejo, siendo correísta, sí acredita veedurías independientes. Lo que pasa es que... Acabo de mencionar 2, la de Garzón y la del Hospital Teodoro Maldonado. Lo que pasa es que los ciudadanos, a pesar de la criminalización de la protesta, de la judicialización a los veedores, ha perdido el miedo y ha generado un proceso de control social, porque nosotros también, me refiero a la minoría dentro del Consejo, hemos capacitado y hemos concientizado que los ecuatorianos tenemos el derecho al control social, tenemos el derecho a la fiscalización popular, es decir, no solo los asambleístas pueden fiscalizar ahora, de acuerdo al artículo 204, el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Tenemos el derecho a la resistencia, tenemos el derecho a la participación, a controlar a las autoridades, a revocarles el mandato. Obviamente, todos estos derechos entran en contradicción con el poder autoritario, y cuando el pueblo ejerce sus derechos de participación o se moviliza en las calles, como el 1 de mayo, el 19 de marzo, tenemos un presidente cobarde, temerario de lo que pueda hacer el pueblo y de las capacidades de acción, de ejercicio de los derechos de participación.
Por eso es que yo pienso... ahí está la razón por la cual ustedes dos han sido un cangrejo en la bragueta. Y Correa no quiere que sigan, porque sitiados como están, aislados como están, acosados como están, hostigados como están, atacados como están, sin embargo han podido hacer algunas cosas como las que acaba de describir. Entonces, así es. Él no necesita mayoría, él necesita unanimidad. Él necesita borregos, necesita gente sumisa. ¿Cómo paramos eso en el próximo consejo? ¿Cómo paramos eso? El concurso está en medio camino, ¿cómo lo paramos? Bueno, desde el punto de vista de la legalidad se ha presentado hasta la saciedad de argumentos de que ese proceso es ilegítimo, es algo más, David, es nulo. Así es, y muchos postulantes han pedido la nulidad de ese proceso. Ya hay un manifiesto de algunos. Así es, pero... ¿Quién tramita la nulidad? ¿Quién debería conocer la nulidad de esto? Mire, lo puede conocer la propia justicia ordinaria y el propio Consejo Nacional Electoral. ¿Tiene jurisdicción la justicia ordinaria sobre un proceso que maneja el CNE? En los temas de posibles delitos. Como por ejemplo el tema de falta de acceso a la información, una acción judicial por acceso a la información. Falsificación de documentos, si la hubo. Que podría existir. Adulteración de las notas, si la hubo. Y sobre todo, algo más lamentable, es la opacidad de todo el proceso. Conocimiento de preguntas con anterioridad, si la hubo. Así es. Privilegio a una concursante, si la hubo. Todos esos... ¿No todo está perdido? Bueno, yo creo que desde ese punto de vista el poder es efímero, Carlos. Nosotros salimos del consejo... A ver, Tito, no, para ahí. Porque varios invitados vienen repitiendo la misma huevada, perdón. ¿Ya? Y como el poder es efímero, ¿ya? Todos se consuelan en que algún rato esto se va a acabar. Pero nosotros... Hay una diferencia fundamental, Carlos. Usted que vio la entrevista a Montaner, ¿sabe lo que dijo Montaner aquí? Hay una diferencia fundamental. Ok, la dictadura duró 70 años en Rusia, ya va 55 en Cuba, va 17 en Venezuela, y aquí comenzamos a repetir, el poder es efímero, esto se va a acabar algún rato, sí, y todo el mundo, eso genera pasividad, resignación. Todo el mundo, sí, como esto algún rato se tiene que acabar, no hacemos nada. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. No solo hemos hecho o denunciado documentadamente el incremento de la corrupción, hemos denunciado la palancocracia en los concursos, sino que hemos estado en las calles, junto al pueblo. ¿Y ha sufrido las consecuencias? Y hemos estado y seguiremos estando. ¿Y ha sufrido las consecuencias? Mire, ¿Qué ha Carlos, sufrido las consecuencias? Al Correato... A usted le han dado con todas las baterías posibles. Al Correato se lo derrotará en las calles y plazas del Ecuador, ejerciendo los derechos de participación y el derecho a la resistencia. Y eso lo tenemos claro, bueno, y lo tienen claro las organizaciones sociales. Con eso vamos a seguir enseguida, vamos a seguir enseguida. Suena bonito, vamos a ver si es viable. Al Correato se lo derrotará en las calles, ejerciendo los derechos de participación. Pero antes de proseguir con eso, me interesa cerrar algo en lo que podemos incidir en este momento, para luego ver en lo que incidió David Rosero en varios momentos, y al final destacar para qué ha servido, porque sí ha servido todo lo que él y otros han hecho dentro y fuera de ese organismo, resistiendo, proponiendo, combatiendo y denunciando, en el afán de que el poder no es eterno y algún día termina, no quede una esperanza, sino que se cumpla como una norma democrática. Si la denuncia de estos postulantes afectados en el concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va más allá de un manifiesto, ¿hacia dónde tendrían que presentarse? Si usted dice que tanto el CNE como la justicia ordinaria podrían ser competentes, ¿quién debe conocer ese reclamo, tramitar, evaluar, catalogar, decir sí, tienen fundamento? Si tuvieran decencia y sangre en la cara, dignidad, y si cumplieran la Constitución, el propio Consejo Nacional Electoral debería encargarse de depurar toda esa situación. Pero dicen ellos que se basa en calumnias. René Mollé dice que en esos documentos hay calumnias, que no... Mire, hay cosas que son por demás evidentes. No se ha publicado más de 60 días las carpetas de los expedientes. ¿Qué esconde? ¿Qué esconde Juan Pablo Pozo? Debían publicarse. Debían publicarse por la Constitución. Pozo dice que eso es para evitar el circo, el escándalo y el show. El circo está en el CNE. No. Quienes no cumplen él dice que esta Constitución protege los datos de las personas y que ellos recién cuando publiquen las dos calificaciones de méritos y de prueba deben decir las carpetas para que entonces ahí procedan ustedes a impugnar. Desde el 19 de marzo he solicitado las carpetas, estimado Carlos. ¿Por escrito? Por escrito y formalmente. Aquí tengo los oficios que hemos enviado al presidente del Consejo Nacional Electoral. Dos oficios, uno con fecha 16 de marzo y otro con fecha
21 de abril ¿Y como insistencia. qué le han contestado? A una autoridad del Estado no le contestan. A No los le ciudadanos, han contestado. a los ciudadanos que hacen las veedurías, los observatorios, tampoco. Entonces, estamos en una situación de opacidad, de falta de transparencia de este proceso. Por eso yo señalaba que el Consejo de Participación Ciudadana próximo nacerá ilegítimo, no solo porque el CNE es ilegítimo en su composición, en sus autoridades, sino que estos nuevos empleados de Carondelet que van a cumplir una misión de designar nuevo fiscal, nuevos superintendentes, contralor, defensor del pueblo, defensor público y otra serie de autoridades más, defensores de audiencias para los medios de comunicación nacional. Eso lo va a hacer el Consejo también. Eso de especie de censores será un proceso totalmente viciado. Por 7 de 7 correístas son los que van a hacer eso. Así es, como decía. ¿Y tiene usted claro que Edwin Jarrín va a ser el próximo presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Así es, luego que salió por las denuncias Diego Guzmán es la ficha que queda el Correato, pero también Doris Siempre Gallardo. fue la ficha del Correato. Doris Gallardo, también están Raquel González, está todavía la esposa de Está de Pazmiño también. la cónyuge de Patricio Pazmiño está de candidata. Así es, o sea, se dan situaciones impresentables, incluso desde el punto de vista ético y moral. ¿Por qué? ¿Por qué es impresentable en este caso esa situación? Porque mire, todos conocen que... Porque no es ilegal, la esposa del presidente de la CC pero puede ser candidata. Por eso he señalado que es impresentable desde el punto de vista ético y ¿por moral. qué? Porque en el reglamento debería existir una prohibición para que el parentesco sea una prohibición de autoridades del Estado, para que no se vea que todo quede en familia, para que no se vea una condición que pueda... Pero va más allá, es ilegal porque en algún momento resoluciones del Consejo pueden ser impugnadas por inconstitucionales ante la Corte. Así es. Y va a no solo terminar eso, siendo el esposo el Consejo elige... juzgando una decisión de la esposa. Así es, tiene toda la razón. El Consejo de Participación elige la comisión calificadora para la nueva Corte Constitucional. Entonces, A ver, de despacito, grave otra vez. ¿El Consejo de Participación? elige a la comisión que califica a la nueva Corte Constitucional. ¿Qué poder tiene este organismo? Así es, pero un poder que lamentablemente no ha sido en favor del pueblo, sino para saciar los apetitos autoritarios y de concentración de poder. Siendo un organismo tan complejo, ¿cómo llegó una persona como Marcela Miranda a presidir ese quinto poder del Estado con tan evidente poca preparación? Bueno, básicamente porque en ese momento quien tenía el poder en esas instancias del Estado era el canciller. Y no solo ella, sino son varios. La gran mayoría de consejeros tienen esa vertiente o esa cercanía, esa vinculación ideológica. ¿no? ¿Y la vertiente del canciller no es la misma que la del presidente? Es la misma. Pero me refiero a que hoy en el correísmo hay toda una pugna de poderes, de fracciones que se disputan espacios de poder. Eso sucedió en el CNE. ¿Cuáles son las fracciones? Hay diferentes fracciones de acuerdo a las instituciones. A ver, ¿cuáles fueron las que estaban en pugna en el CNE? Yo podía Usted dice, evidenciar eso dos. sucedió. A ver, ¿qué son? Ahí en el Consejo ¿Qué Nacional son? Electoral. La del canciller que controlaba el Consejo Nacional Electoral y la que controla hoy, Viviana Bonilla, Doris Solís, que son... Paul Salazar respondía a Patiño. Así es. Y Juan hoy, Pablo Pozo a y hoy Bonilla Solís. Así es. Y hoy el nuevo CNE va a estar controlado por el Ministerio de la Política. De hecho, sus candidatos se toman fotos con el Ministerio de la Política. De hecho, todas las personas que están ahí tienen una respuesta en ese sentido, ¿no? En ese contexto... ¿Podemos parar esto? En el caso concreto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con un concurso con tantos cuestionamientos y violaciones evidentes y a medio camino, ¿lo podemos parar? Bueno, yo creo que está en diferentes instancias hacerlo y nosotros hemos puesto una contribución importante de ¿Por qué a la gente parece no importarle? Yo creo que la paciencia del pueblo se está agotando. ¿Por qué a los partidos políticos parece no importarle? Han jugado un papel, pero me parece que... No postularon candidatos. ¿No? Han visto tal vez los toros desde lejos en este No, tema. dijeron que es perder el tiempo. Que la pelea final se hará en las urnas y hay que prepararse para eso. Esa es una parte del gran monstruo de 7 cabezas que tiene el Correato en cuanto a la institucionalidad del Estado, porque podrá venir cualquier presidente, pero si la institucionalidad sigue en manos del correísmo no se habría hecho mayor cosa. Es por eso, porque se hace una asamblea constituyente. Esa es una salida. Borrio va de nuevo. Esa es una salida. O no, porque se declara que todas las leyes aprobadas contrarias a la Constitución son ilegales y vuelven en vigencia la ley anterior. O no, porque por último, ya se prueba que la Constitución fue aprobada ilegalmente y no está vigente. Punto. Vuelve a regirlo el 98 hasta que una asamblea constituyente haga un nuevo
andamiaje Y legal. en el caso de las designaciones del Consejo, nosotros hacemos una propuesta para el país. Estamos planteando la necesidad de que ante la metida de mano del gobierno, y para no volver al pasado también, que el viejo Congreso elija a las autoridades, se designe por votación universal, directa y secreta a los jueces, al contralor, al fiscal, al CNE, al propio Consejo de Participación, a los superintendentes, al defensor del pueblo, al defensor público, a todas las autoridades de control. Es más legítimo que 15 millones de ecuatorianos o 11 de acuerdo al padrón electoral designen mediante votación universal que 5 de 7. Eso requeriría una reforma legal. Si vamos a la Asamblea Constituyente o mediante una consulta popular donde se le pregunte al pueblo, podría darse esta viabilidad. Es decir, como esto no ha funcionado, ustedes proponen un sistema distinto de designación de autoridades del Así Estado. es. ¿Por qué no proponer un sistema distinto de composición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Pero también topa el Consejo de Participación porque estamos planteando que el propio Consejo sea designado mediante votación universal, directa y secreta, que sería mucho más democrático que la palancocracia que hoy se pretende imponer el Consejo Nacional Electoral. En otros países se elige la justicia, como en Estados Unidos, una parte de los jueces por votación, igual en Bolivia. Los jurados también son escogidos Así para es. los juicios. Así es, desde entonces la comunidad. la idea es siempre más participación, nunca menos. Lo que pasa es que al presidente de la República no le gusta el artículo 95 de la Constitución, el artículo 98, el artículo 204, que hablan del derecho a la participación, a la resistencia y a la fiscalización popular. Cuando el pueblo ejerce esos derechos en las movilizaciones, en las acciones sociales, entonces la respuesta muchas veces es la represión o el tirar insultos o generar una acción de esas características. Por eso le escribimos una carta. La respuesta ha sido en función bajarse de del eso, carro cuando un joven majadero de 17 años le hace así o le da yuca, porque a una autoridad del Estado no se le puede faltar el respeto. Mire, Juan Montalvo decía, desgraciados los pueblos donde la juventud no sea sumisa ante el tirano. Y en ese sentido, no solo mi solidaridad para el joven Luis Calderón, sino que toda una acción de los pueblos que viene generándose en todas las provincias del país. ¿Le parece correcto lo que hizo Luis Calderón? Es una forma de irreverencia frente al poder. Eso sin duda, yo no he preguntado eso. ¿Le parece correcto? Me parece que siempre y cuando se atropellen los derechos humanos, las condiciones de vida, cualquier acción de protesta y de irreverencia está... ¿Se atropellan los derechos humanos aquí? No solo los derechos humanos, principalmente los derechos de participación durante todos estos 5 años. Mediante el decreto 16, se judicializa a los veedores, se criminaliza la protesta, se insulta a quien piensa distinto en el país, se genera todo un proceso para dividir organizaciones o crear nuevas, como en el fascismo. El gobierno tiene propia organización del magisterio, de los trabajadores, de los indígenas, y a la vez, alineados. ¿qué es lo incorrecto en lo que hizo Estado, Correa? ¿no? Si se bajó, increpó al joven, según el propio joven no lo insultó, le dijo, muchachito malcriado, ¿por qué no respetas a tu presidente? Según el joven, lo señaló 2 o 3 veces en el pecho, y los que lo cogieron en pellones atrás fueron los de la Guardia Presidencial. ¿Qué hay de incorrecto en que alguien herido por una actitud así, en un día como ese, que va con su esposa y se expone a que cualquiera lo ataque con un tipo de mala seña, se baje y le reclame? Que no es cualquier persona, Carlos, es el presidente de la República. Y nosotros elegimos al presidente de la República, nosotros somos los mandantes del presidente de la República. No al revés, no hemos elegido un rey, un tirano o un dictador o una persona que maneje a su antojo los poderes del Estado. Y la indignación ha crecido. Si yo le contara lo que dice la gente, ¿qué dice la gente? En Imbabura, en la movilización de 5.000 personas que se desarrolló en todas las provincias del país, con más de 300.000 personas en 45 ciudades. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Cuénteme lo que dice la gente. Queda realmente... A ver, cuénteme, ¿qué dice la gente? corto. Sí, porque usted estuvo organizando movilizaciones populares en Imbabura. Cuénteme. Ejerciendo los derechos de participación, que es totalmente legítimo desde ese punto ejerciendo de los derechos de participación. vista. Resistencia, participación, fiscalización. Ya, o sea, cuando usted moviliza a la gente, ejerce los derechos de participación. Cuando el gobierno moviliza a la gente o moviliza a la gente AP, están haciendo represión. Es legítimo desde el punto de vista en que no se chantajee y no se obliga a la gente, Carlos. Pero yo también he presentado documentos de cómo el gobierno ha obligado a movilizarse, Sí. ha obligado a generar procesos Los hemos de visto y confrontación. difundido. No, Y pero la represión, Carlos, no tiene que ver con que se movilicen los mismos ciudadanos. La represión me refiero al tema
de las fuerzas policiales, de pretender imponer que las Fuerzas Armadas, donde hay un gran descontento, Carlos, se quieran inmiscuir en tareas de represión o de inseguridad, porque eso hace recordar a las dictaduras del Cono Sur. No me ha detallado lo que le pregunté, lo que le pedí explicarme. Usted me dice, usted supiera lo que dice la gente, se va mucho más allá del yucazo. Cuénteme lo que dice la gente. Bueno, en este programa hay libertad como para eso. No solo insultos, sino toda una indignación contenida desde hace años por tantos atropellos, por tantos abusos. ¿Qué atropellos? ¿Qué abusos? Varios. El arrebatar el 40% del IES para afectar a miles de jubilados en el país, el imponer salvaguardias, leyes restrictivas, cocinas de inducción, el incrementar los pasajes, Carlos. En Imbabura se cerraron las calles, se cerraron las carreteras y está preparando un paro popular en otras provincias del país. La gente reclama por eso. La gente porque se le afecta, pues. Se le afecta en su costo de la vida, el incremento del costo de la vida. Son decisiones que se han tomado de espaldas al pueblo, sin participación, violando la Constitución. Cuando los alzamanos de la Asamblea aprueban una ley, lo hacen entre cuatro paredes. Hay un amague de participación cuando le dicen que vamos a socializar. ¿Socializar qué? Pues lo que ya está decidido como las enmiendas. Entonces, ahí no hay participación. Usted escribe un caldero social que va a estallar algún rato. Mire, yo creo que ya estalló. Ya estalló. Y le va a seguir estallando en la cara al presidente. ¿Cuál fue el estallido? Desde el punto de vista de que desde el año anterior hay un incremento de la conflictividad social del país, hay un incremento de la movilización social, las actores políticas del momento... ¿La gente perdió el miedo? Las actoras políticas del momento, Carlos, no son los candidatos presidenciales que se han propuesto, son las organizaciones populares. Esas son las verdaderas protagonistas. ¿Y los ciudadanos comunes en las redes sociales? Totalmente. Gente como Crudo Ecuador, gente como... Totalmente. Este chico Entonces, Luis Calderón. Esta acción de resistencia... Gente como Bonil, que está totalmente amparada en la Constitución, esta acción social de ejercer los derechos de participación, tiene que ver con un golpe táctico que el 1 de mayo dieron las organizaciones políticas al Correato. Bueno, ¿a dónde va todo eso? Es lo que vamos a indagar en la parte final de esta entrevista con David Rosero. Tenemos, sin embargo, que incidir en un aspecto que también es obligación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este CPCCS. Siempre me demoro al ver a qué corresponden las siglas de este aparatejo nuevo creado, tan patidifuso y mal usado, según lo ha descrito David Rosero, pero que a pesar de eso ha tenido algunos logros. Vamos a hablar en lo que queda de cómo, a pesar de todas las restricciones, vuelvo a insistir en la palabra, ha tenido algunos logros. Pero antes, ¿cuál es el resultado del combate a la corrupción, que era también uno de los 3 aspectos fundamentales que como responsabilidad se les encargó a ellos? ¿Cuál es el balance ahí, David? En resumen, Carlos, el incremento de la corrupción en el Ecuador es directamente proporcional a la concentración de poder, y paso a demostrarlo documentadamente. ¿Por qué razón? El presidente de la República siempre se queja año a año que la organización Transparencia Internacional ubica al Estado ecuatoriano como uno de los países más corruptos del mundo. Para ser específico, antepenúltimo en corrupción en toda Sudamérica. Los más corruptos son Paraguay y Venezuela, y luego estamos Ecuador a la cola de todos los más corruptos, los más transparentes, Uruguay y Chile. Ante esta situación, el presidente en una sabatina señaló que las entidades de control, Contraloría, Superintendencias, Consejo de Participación, deberíamos levantar un índice nacional para monitorear los indicadores de corrupción. Y nosotros, como Consejo de Participación, se hizo esa tarea de levantar el proyecto, de levantar la construcción mediante 4 indicadores: acceso a la información pública, gestión institucional y presupuestaria, rendición de cuentas y participación ciudadana. Bajo esos factores, con alrededor de 147 indicadores, ¿qué ponderación tenía cada uno? 25%. 25%. Más 147 indicadores de cada uno de esos procesos, hicimos... ¿147 indicadores de cada uno de esos procesos o de todos? No, de todos los 4 factores, 147 indicadores. Para medir la corrupción... ¿Indicadores como cuáles, por ejemplo? Para que la gente entienda de qué estamos hablando. Por ejemplo, mediante encuestas, mediante autoevaluación de las instituciones, mediante nivel de acceso a la información, que se ha restringido totalmente, mediante los procesos de rendición de cuentas, es decir, rendición de cuentas real, no sabatinas, de un solo lado. Sino ¿Qué salió de allí? Salió esta calificación, Carlos, que yo quiero mostrarle al país, es 52 sobre 100. Es decir, en una calificación de 5 a 10, nosotros perdemos el año en transparencia. Es 10 sobre 20. Así es.
Nosotros ni siquiera llegamos a supletorio, nos quedamos en el año Esa es la calificación de transparencia del Consejo de Participación estatal y Control de Ciudadano. todo el Estado ecuatoriano. De todo el Estado ecuatoriano, sacada por un consejo en el cual 5 de 7 son correístas. Así es. ¿Sabe correr esa calificación? Esto conoce el presidente y me imagino que por eso no dio el presupuesto para implementar este índice. Es peor, los castigó. O sea, él propone combate a la corrupción y les quita alas. Y luego quita los recursos para combatir la corrupción. ¿En qué montos, por ejemplo? El 98%. El 98% para el proyecto índice de corrupción fue recortado. Pedimos 3.6 millones de dólares, lo que vale medio DRUF, que se cayó, para combatir la corrupción y ahorrarle al país más de 2.000 millones de dólares, según cálculos conservadores, se pierden por corrupción. Correcto. Este cálculo lo hago desde Por 2005. Por año. Por año. 2005, cuando existía la ex Comisión de Control Cívico, que Correcto. fue absorbida por el Consejo de Participación. Hoy fácilmente es Hoy el doble. podría incluso cuadriplicarse, Carlos, cuadriplicarse desde ese punto de vista. Entonces, Hoy la podrían acción perderse hasta 8.000 millones de dólares por corrupción en este país. Anual. Y no quiso dar 3.6 millones para que para ahorrar toda esa situación. se determine un índice que permita no ahorrar, reducir la corrupción. Así La corrupción es, nunca se la va a así acabar, es. se la puede reducir. Ok. Y ahorrarle al país lo que el gobierno pretende sacándole del bolsillo de los compatriotas en las salvaguardias, por ejemplo, que son 2.000 millones de dólares. Ajá. Y entonces se ha reducido el presupuesto, aquí tengo el presupuesto, es oficial del Consejo de Participación y la partida certificada del Ministerio de Finanzas, donde no solo se reduce el presupuesto para el índice de transparencia, el 98%, nos dejan apenas 65.000 dólares, se reduce en la lucha contra la corrupción, se reduce en la participación ciudadana y en todos los procesos agregadores de ¿En qué valor. porcentaje le reducen lo de la lucha contra la corrupción, por ejemplo? A ver, en el índice de transparencia 98%. 98%, en la lucha contra la corrupción 78% y en la participación 68%. Qué increíble. Entonces, Porque yo le iba a preguntar, bueno, eso es parte de la austeridad del Estado, estamos en un año de crisis. pero ahorremos en las Usted- sabatinas, ahorremos en no ir a viajes al exterior con toda la delegación y con toda la familia, ahorremos en que no se haga tanta propaganda insultante al pueblo ecuatoriano, ahorremos en los sobreprecios de las obras públicas. Sobre todo allí. Una carretera de 12.5 kilómetros a 17 millones, Carlos, que La cuesta vía la Collas, Rita Collas, es 11.5. un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. 198 y por millones eso de los dólares jóvenes tenemos que protestar, los gentes, los sectores sociales hemos protestado. Vamos a eso. Esa protesta, esa actitud de un joven como usted, que cuando entró al CPSCS tenía 27 años y hoy tiene 32, ¿ha servido para algo? Así es. ¿Qué logros puede usted enunciar? En primer lugar, hemos logrado, conjuntamente con Andrea Rivera, mi compañera de esta lucha, en esta acción, fortalecer la forma más alta de participación, que es la organización social. Hemos llevado escuelas de formación, de liderazgo, de concientización, de capacitación a las 24 provincias del país, a los 221 cantones de la patria, más de 900 juntas parroquiales, diciéndole a los ciudadanos que tienen derechos de participación, O sea, los van que ejerzan los derechos de participación. a ilustrar y a organizar. Así es, la organización es la principal herramienta para generar una acción y una lucha social. O sea, les están contando, miren, entérense, ustedes tienen derechos a estas cosas A la en la nueva resistencia. Constitución. Y segundo, organícense para eso. Así es. ¿Y ha funcionado? Ha funcionado en el Teodoro Maldonado. Ha funcionado cuando Pablo Chambers hizo la veeduría que destapó una serie de grillos y sapos en estas situaciones del hermano del presidente. Ha funcionado cuando Baltasar Garzón se reunió con los sectores populares y señaló que la justicia no es independiente del gobierno. Ha funcionado cuando los ecuatorianos han ejercido sus derechos. ¿Ese a la es el único movilización. logro, Pablo? Nosotros también hemos señalado que el tema de la corrupción, esto nunca va a prescribir y estamos preparando toda una sistematización no solo para escribir, sino para presentar documentadamente esto a instancias internacionales, Carlos. ¿Ha llevado usted un archivo de los casos que les ha tocado Tenemos documentar? tenemos de todo. ¿Lo Por van cada a llevar a uno, instancias internacionales? lo hemos llevado a las Naciones Unidas. Recién vino una misión de las Naciones Unidas al Consejo de Participación y con gran parafernalia se los recibió para decir que todo era transparente, que había división de poderes, que se combate la corrupción, pero nosotros tuvimos la acción de pararnos y señalar que sucede todo lo contrario. Y entregamos toda la documentación. ¿Y qué resultado produjo eso? Ahora está en análisis estos casos. ¿Cómo es esto a de que la nivel corrupción no prescribe o estos casos no prescriben? ¿Por Porque, qué se basa usted porque para son aseverar eso? situaciones de posible peculado, Carlos. Son posibles situaciones que van generando. ¿Tiene alguna idea de los montos?
Bueno, son los ¿Qué cálculos podrían que... significar? Sí. Más allá de lo que me dijo. Bueno, son esos. ¿Tiene alguna idea de los sectores en los que más corrupción pueden haber habido? En la administración pública, en la justicia, en todo lo que tiene que ver a varios gobiernos autónomos descentralizados, pero sobre todo en la obra pública. ¿Verdad? Muchos dicen, miren... Y en las emergencias. Muchos dicen que el 35 como número emblemático sería el número ahora o el porcentaje de la coima, desde el punto de vista de cómo se ha incrementado. ¿Hay algún ministerio que se libre? ¿No? Bueno, aquí más bien yo diría que los ejecutores ya de gasto, como el Ministerio de Obras Públicas, Bienestar Social, toda una acción de los diferentes ministerios ejecutores de acción social, tienen mucho que ver en estas cosas. ¿Hay algún nivel que se libre? No hablo de algún funcionario, algún nivel que se libre de esos señalamientos de corrupción. Realmente yo creo que estamos en una situación compleja. Creo que el Ecuador corre el alto riesgo de estar siendo gobernado por una cleptocracia. ¿Han estado en contacto con lo que están haciendo en el campo del petróleo? Nosotros hemos tenido algunos temas en ese sentido, el tema de Ivanhoe, el tema de Palo Azul, algunos temas petroleros. Por ejemplo, el tema más escandaloso del almacenamiento de gas en tierra, que cuesta más de $600 millones del Ecuador, cuando supuestamente ya no vamos a utilizar gas, porque vamos a utilizar electricidad. Ese es un caso evidente. Y el de la refinería que lleva gastados 1.200 millones de dólares para más de remoción de tierras. Es un elefante blanco también. Y estudios. Y que va a refinar petróleo cuando ya no tengamos reservas, de aquí a 8 o 10 años. Entonces, realmente hay mucho que todavía que investigar. ¿De aquí a dónde va usted? ¿De aquí qué, David, después de tu experiencia? Bueno, es necesario cambiar esta realidad, Carlos. ¿Qué va a hacer? No podemos seguir con esa asamblea. ¿Qué va a hacer? No podemos seguir con este gobierno. ¿Qué va a hacer? Lo que le he dicho, Carlos, nosotros... Pero va a la política. Usted ha hecho política de organización social, ahora va a la política partidista. Nosotros vamos a la política popular de una acción en las calles y plazas del Ecuador. Cuando dice nosotros, ¿de quién está hablando? Me estoy refiriendo a todas las organizaciones que hemos trabajado conjuntamente, a los trabajadores, a los jóvenes, a los artesanos, a los maestros, a los jubilados. Recientemente conformamos un Frente de Defensa de la Seguridad Social que fue el aglutinante en Imbabura y en nuestras provincias para la movilización social. A propósito de la ley que se llamó de justicia... De injusticia laboral, que yo le llamaría. Hemos declarado traidores a los asambleístas de Imbabura y los... ¿Cree usted que con esta organización social podremos ganar las elecciones del 2017 todos los que no son de opción totalitaria? Mire, yo creo que mucho más antes se puede derrotar al correísmo. ¿Haciendo? La acción social de resistencia en las calles y plazas del Ecuador, ejerciendo los derechos de participación. Al correato... Pero sin que se produzca una salida real de ellos del poder. ¿Por qué no optar por una que es perfectamente constitucional, como la revocatoria del mandato? Porque usted lo intentó, Carlos. Pero en otro momento, en el 2009... Lo hizo de una forma importante. En el 2009 no era tan duro como... Era más duro lo que es ahora. Ahora hay menos miedo y más descontento. Pero tenemos los mismos sirvientes. Esa es la gran diferencia y en ese sentido las calles y plazas del Ecuador, el ejercicio legítimo de los derechos de participación y resistencia es la alternativa para derrotar al correato. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo de escuchar durante 1 hora a un joven que no se rindió, que ha pasado 5 años luchando, denunciando, promoviendo, enfrentando, combatiendo, con logros concretos como los que acaba de identificar y otros que ustedes o seguramente nuestros hijos vamos a cosechar a futuro. Esa es la manera. No importa la bandera. Para mí es indistinto si este señor es o no es del MPD, si simpatiza o no con el MPD, si es o no social cristiano, si es o no de Suma, es indistinto. Él fue a cumplir una representación y se tomó en serio ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ejerciendo junto con otra chica, perdóneme, ella que le diga así, Andrea Rivera, ya, la función para la cual la Constitución los facultó. Y fíjense lo que han hecho. Para hablar de casos concretos, consiguieron dejar fuera de un concurso reciente a 5 que no cumplían, según la Contraloría y ellos, los requisitos. Y para hablar del futuro, han señalado un camino de cómo deberían organizarse esas veedurías sociales para no terminar en manos de los mismos de siempre, que ahora ya no son los de antes, son los que tienen 8 años asfixiando
a este país con corrupción y represión para ocultar el fracaso de un modelo que no da más. Entonces, David Rosero es un mensaje de que sí se puede, así como lo fue nuestra selección cuando sí se pudo. Y lo he invitado para que ustedes lo conozcan, lo escuchen, lo ubiquen, lo critiquen, pero sobre todo lo sigan como referente de lo que es la lucha social dentro para que luego crezca afuera. Hasta la próxima entrevista.